primera parte del programa hemos hablado de que la edad media a la que se independizan los jóvenes españoles se sitúa en torno a los 30 años. Los sueldos precarios, las tasas de paro o el alto precio del alquiler son algunos de los inconvenientes con los que tiene que lidiar el sector juvenil. Del tema de los jóvenes y del acceso a la vivienda hablaremos con nuestros siguientes invitados especialistas en el tema. Ellos son Nil Font, asistente hipotecario en Grocasa Hipotecas, bienvenido. Gracias. Martín Edrosa, director Grocasa de la oficina de Cornellà de Llobregat, bienvenido. Y también nos acompaña Iván Gutiérrez, consultor financiero del Banco UCI, bienvenido. Y muchas gracias a los tres por participar en este debate. Lo primero que quería comentar es que según el INE, a finales del 2021, el sueldo promedio de los menores de 25 años apenas alcanzaba los 1.235 euros mensuales frente a los 2.349 euros que perciben los trabajadores más cerca de jubilarse. El nivel de ingresos es esencial a la hora de emanciparse, ya sea para poder alquilar como para poder acceder a la compra de la vivienda. Para empezar este debate, la primera pregunta que os quería lanzar es ¿cuál creéis que son las causas principales que dificultan la independencia de los jóvenes? Bueno, a ver, yo creo que es un poco una suma de factores. O sea, no hay una única causa, sino considero, pues, primero el tema de los salarios, que lógicamente pues, son los que son y ahí tampoco podemos hacer nada. Y otro tema muy importante es el ahorro. O sea, que a día de hoy, a nivel global, cuesta mucho tener una capacidad de ahorro real y poder entrar en operaciones pues, de compras de 100, 150, 200.000 euros que a nivel bancario se están pidiendo pues, aportaciones de 30, 40.000 euros que con estos sueldos es prácticamente imposible conseguir. Entonces yo creo que es un poco un cúmulo de muchos factores que dan a una complicación. Sí, lo siguiente quizás sería pues, que los alquileres no son adaptados a los sueldos. De manera individual es prácticamente imposible el emanciparse independientemente de la edad, porque al final, como decía Nil, los sueldos son los que son, y el alquiler, como hay tanta demanda y tan poquita oferta, al final no han bajado en ningún momento y dificulta mucho el poder salir de esa vivienda familiar y demás. Claro, aquí también otro punto de vista en general es el tema de por qué el ciudadano medio no ahorra. O sea, aquí ya no solo yo considero que sea un problema de los ingresos que cobremos, sino también un poco la cultura financiera que tengamos, ya que a nivel nacional pues nos enseña mucho el ahorrar y más yo considero que planteado de cierta forma sí que hay una viabilidad de compra, o sea, más que desde los 18 hasta pongamos los 30 años, que es en la etapa donde en teoría se emancipan, tú estás viviendo con tus padres, con lo cual hay un gasto que no tienes, ya que se interpreta pues, que tus padres pues, o son propietarios o ellos se hacen cargo del alquiler y demás, y ahí pues tú no tienes un gasto. Yo considero que en esa etapa es en la que todos los jóvenes tienen que ser muy incisivos en el ahorro, ya que es muy fácil, pues lógicamente vivir con los padres y todo lo que me entra me lo gasto, pero esto también desemboca pues en una complicación a la hora de adquirir una hipoteca, ya que, hostia, he estado 8, 9, 10 años viviendo con mis padres, me lo he gastado todo, y ahora que quiero comprar, no es que no tengo ahorro, ya es que tendrías que haberlo pensado hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Quizá está un poco también, un poco lo que decías de uno de los cúmulos que se suma, ¿no?, a la incertidumbre de los jóvenes, es también la inestabilidad a nivel laboral, el tipo de contratación que tienen. Hay mucho miedo a nivel de, como dices tú, a ahorrar puede ser, pero porque hay muy poco todavía contrato indefinido, ¿no? La persona joven hoy en día está abocada a temporalidades, aunque bueno, se están tomando medidas con ello para que los contratos sean ahora indefinidos desde primera etapa, pero es verdad que la cultura financiera desde pequeñito, ¿no?, desde los colegios no se imparte o no se imparte lo suficiente, y ligado también a la inestabilidad con el trabajo, ¿no?, esa inseguridad laboral, pues da un poco también a poder ahorrar menos, ¿no?, quizá. También es verdad, desde mi punto de vista, lo que nos encontramos como cliente joven muchas veces es que el hecho, como decía Nil, de que ese cliente de entre 18 y 30 años haya vivido o viva con los padres, a nivel laboral le da una
una vía de escape en el caso de, pues no necesito tanta responsabilidad, si me echan del trabajo tampoco tengo esa urgencia que me obligue pues, a pagar un alquiler o a pagar una hipoteca, y entonces también entra un poco el círculo vicioso de los, entre comillas, malos contratos, pero también la responsabilidad de la propia persona. Entonces, al final entramos en esa rueda que dices, no me obliga a tener una responsabilidad porque a final de mes tengo que pagar mi hipoteca o mi alquiler, y al final volvemos al inicio, vuelvo a vivir con los padres, entonces el cliente o el perfil joven no toma la iniciativa de decir, ostras, pues tengo que ser más responsable, tengo que mejorar laboralmente, y eso muchas veces yo creo que también influye a la hora de enfocar una compra-venta de una vivienda como cliente joven. Pues decíais el tema que es muy importante ahorrar desde los 18 a los 30, comentabas. Pongámonos en el caso, por ejemplo, de una persona joven que cobra pues, el salario mínimo, tiene una cierta estabilidad, viviendo con los padres, ¿cuánto debería ahorrar o cuánto sería óptimo que ahorrara en este tiempo para luego poder acceder a una hipoteca? Claro, a ver, aquí ya depende un poco pues, del nivel de vida de cada uno y demás. Pero claro, o sea, siendo lógicos, enfocando pues, de aquí 4, 5, 10 años una futura compra, lógicamente te diría que lo máximo posible, pero yo considero que con un ingreso de 1.300 euros, ahorrar 500 euros al mes no tendría que suponer una gran dificultad. Estamos hablando que 500 euros al mes son 6.000 euros en un año. En 10 años son 60.000 euros. O sea, es decir, que sí, que o sea, estamos de acuerdo pues, que lógicamente hay inestabilidad laboral, que los sueldos son bajos y demás, pero también yo creo que no solo es culpa en ese aspecto, que sí, sino también un poco por cómo somos todos. O sea... Y por las circunstancias del mercado también. Al final, nosotros muchas veces lo que enfocamos de cara al comprador joven es que esa primera vivienda que se compra no tiene por qué ser la vivienda definitiva. Por lo tanto, intentamos que el precio de la compra sea lo más económico posible para que precisamente esa capacidad de ahorro no tenga que ser tan exigente, no tengan que ser cantidades muy altas, y venderlo de la siguiente manera. Al final tú compras una primera vivienda que puedes estar viviendo 10, 15 años, al final ya tienes tu propia vivienda, vas a amortizarla a lo largo de los años y te da la posibilidad de dar el salto en un futuro, pero ya con una vivienda propia, no partir de cero. Entonces también es un poco la educación que nosotros las inmobiliarias estamos intentando inculcar, porque también nos encontramos casos de que el primer comprador, la exigencia de esa primera vivienda cuando viene de la casa de los padres es que tiene que ser la misma calidad de vivienda que la que tienen sus padres, cosa que es imposible porque a ellos también les ha costado su trabajo de muchos años, y al final es un poco el cambiar la mentalidad financiera, es decir, no solamente me independizo, que es algo súper importante desde mi punto de vista, sino que ya miro de cara al futuro como una nueva inversión para luego el día de mañana poder hacer un cambio con más cara y ojos, digamos, y más consolidado. Sí. Bueno, nosotros, además, un poco desde el punto de vista de las entidades, ¿no? A nivel de aportaciones, sobre todo en tema de porcentajes, es verdad que un joven es complicado, ¿no? el acceso a la vivienda por ese ahorro, como decíais, pero normalmente está situado para viviendas más asequibles, como bien dicen los compañeros, en torno a un 20% aproximadamente de ese ahorro, ¿no? Esa cantidad que necesita ahorrar esa persona. Y a la hora de ver esa capacidad, nosotros como entidad, por ejemplo, pues miramos mucho, ha estado viendo con la familia, ¿no? Que es la tendencia de los jóvenes, pues esa capacidad de ahorro que ha tenido, ¿no? Si ganas pues, el miliurista, ¿no? Que nos estamos moviendo hoy en día, esa capacidad de ahorro, si realmente tus padres han estado sufragando todos tus gastos, ¿no? Como decías antes, que si la luz, que si el agua, que si el gas, todo de las viviendas, pues ha tenido capacidad de ahorro, bien 200, 300, 400 euros, pero bueno, digamos que son 1.000 euros limpios, como decir, para poder tener esa capacidad de ahorro sin darse, lógicamente, o dándose sus propios caprichos, pero bueno, creemos que a medida de ese corto plazo, medio o largo plazo, puede tener algo de recorrido, ¿no? Ese ahorro de esa vivienda asequible, ¿no? Que luego habrá que ver, lógicamente, tipologías de vivienda en las grandes ciudades o pequeñas ciudades, ¿no? Que siempre es más complicado en las grandes ciudades el acceso a las personas jóvenes por precios, ¿no?
para cerrar este bloque, quería incidir en esto, en qué medidas están tomando las diferentes instituciones para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, para que la gente que nos está viendo tampoco no se asuste. A ver, o sea, realmente, siendo totalmente honesto, como medidas como tal, tampoco muchas. O sea, es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos bonificaciones en el tema de los impuestos, que, bueno, pues si eres menor de 33 años y no llegas a unos ingresos y demás, sí que en lugar de pagar el 10%, pagas el 5% de impuestos. No obstante, esta es la, digamos, a priori es la única medida, porque después estarían en el tema de las viviendas de protección oficial, que bueno, que ya yo creo que quedaría para otro debate directamente, ya que ya a nivel inicio se suponía que realmente eran eso, eran viviendas para pues, familias pues, que estaban un poco, que a nivel económico pues tampoco iban muy bien y demás, pero ahora ya estamos viendo viviendas de protección oficial que valen 300.000 euros, con piscina, parking y jardines. O sea, entonces, claro, es un poco cuestionable hasta qué punto es como tal la definición de vivienda de protección oficial. De ayuda, ¿no? Exacto. No obstante, sí que es verdad, perdonad que lo que decía Martín, de que a nivel inicio, el cliente joven sí que es verdad que tenía toda la razón del mundo, que busca una tipología de vivienda en la que quizás con 20, 25, 30 años no pueda acceder, y algo que es muy recomendable, y aquí Iván podrá estar conmigo, que hacer una primera compra enfocándola a un piso puente. Sí que es verdad que aquí estamos hablando de siempre enfocarlo muy a futuro, pero si con 25 años compramos una vivienda que económicamente sea más asequible y en 10 años ya hemos amortizado hipoteca, seguramente con la inflación que hay en el mercado y demás, la vivienda que hoy compramos por 120, de aquí 10 años ya valga 150, nos quedarán unos 80 de hipoteca, y aquí, aparte de, lógicamente, que tú ya entras en adquirir un patrimonio, ya a nivel bancario, por ejemplo, ya entran opciones, pues que esa vivienda se puede poner como aval. O sea, no es lo mismo que una entidad vea que has tenido un comportamiento de pago correcto, que el día 1 de cada mes has pagado durante 10 años religiosamente la hipoteca, a que no tengas ningún tipo de historial crediticio. Yo creo que es algo muy recomendable que los jóvenes, a primeras, en lugar de buscar una vivienda de un precio más elevado, busquen algo más asequible, quizás no tenga tantos lujos, o quizás no esté tan reformada, o quizás no esté al lado de donde les gustaría, pero sí que es verdad que a nivel financiero es muy recomendable. Claro, al final es lo que dice Neil, al banco donde ellos, por ejemplo, en este caso Neil, le puede presentar una operación, ve una educación bancaria, entre comillas, de cómo se comporta el cliente, y es mucho más fácil que el banco te la pueda aprobar y darle una viabilidad más veraz y una solvencia, porque al final ya estás pagando una hipoteca que se supone que va a ser más cómoda, que va a estar por debajo de lo que se pagaría de alquiler, y al final es un poco es el enfoque de mejora que hay que transmitir, yo creo, en ese aspecto. Bueno, estaría bien, ¿no? Como dices, el tema del llamado hipoteca puente, ¿no? Que podríamos hacer. Es verdad que los jóvenes, ir directamente a esa vivienda de mis padres de toda la vida, la cultura, yo creo, ha cambiado un poco, y sí que hacemos ese puente, ¿no? Vemos una vivienda, o sería lo más aconsejable, una vivienda más accesible a día de hoy, para en un futuro tenemos tendencias a cambiar, ¿no? Y no estar siempre en el mismo sitio, por lo cual, ¿para qué gastarme una vivienda de 300.000 euros? Me puedo comprar primero ahí una de 100 o en torno a esas cantidades, para 10, 15, 20 años quizá evolucionar a una vivienda. Igual que con el tema de COVID también ha habido cambios de tendencia de pisos pequeños a pisos más amplios, con más terrazas, luces. Entonces, bueno, ver un poco también esos cambios, ¿no? de tendencia. Quería abrir ahora otro bloque, otro apartado para poder seguir en este debate, y es que las entidades bancarias, hemos comentado que ofrecen hipotecas orientadas para los jóvenes menores de 35 años con un porcentaje mayor de financiación y plazos de amortización más largos. Entonces, la pregunta que os quería hacer, ahora que hablábamos sobre todo de compra, ¿el objetivo de los jóvenes es comprar una vivienda o hay mayor inclinación hacia el alquiler? A ver, yo considero que los jóvenes como objetivo es independizarse. Y entonces, a partir de ahí, pues a lo que pueda. O sea, lógicamente, si pueden comprar, la gran mayoría de casos sí que tienden a la compra. Lo que pasa que en el momento que empiezan a tener un feedback bancario, y principalmente a nivel particular, ya que el feedback inicial del banco es llego al 80 y no más.
y entonces ahí nuestra postura es donde entra y sí que es una bocanada de aire fresco, ya que podemos llegar al 90, 95 en determinadas situaciones con ayuda de los padres, al 100% más los impuestos que acarrea la compra y demás. Pero claro, yo creo que a inicio es, yo me voy a independizar y a partir de aquí, ¿qué opciones tengo sobre la mesa? Tengo un alquiler que en ciudades céntricas como puede ser el Baix Llobregat, en el 70% de poblaciones lo más barato son 800 euros, o me voy a una compra que en este caso haciendo hipotecas pues al 90, 95, 100% estoy pagando unos 600 de hipoteca. Siempre se decantan lo más normal por la hipoteca. Y ahora aquí ya vamos a ver si sí o si no. Pero a priori yo creo que por ahí va la cosa. Claro, yo creo que como educación de país, la tendencia seguramente sea más enfocada a la compra. Al final, ¿por qué? Porque hay unos padres educados donde su cultura viene de comprar, de tener su propia vivienda, incluso te diría de pagarla lo antes posible, que es de lo que se trata, y al final es la educación que le transmites a los hijos, entonces lo normal es que los hijos quieran hacer lo mismo. Y ahí entra luego el enfoque que dice Nil. Una vez te encuentras con las entidades bancarias y los requisitos que te piden, ahí entra de, vale, ¿puedo acceder o me tengo que enfocar de cara al alquiler? ¿Qué pasa? Que sí que sigo pensando que la cultura sigue siendo más enfocada hacia la compra, porque los requisitos del alquiler a día de hoy, con seguro de impagos, etcétera, etcétera, también siguen siendo muy complicados para un perfil, como nosotros decimos, normal. Entonces, muchas veces, y yo en mi experiencia que he tenido en estos años, muchas veces es más difícil acceder a un piso de alquiler que en según qué años para acceder a una hipoteca. Entonces, en ese sentido, es favorable de cara a una compra-venta de una vivienda. Bueno, sí, yo creo que un poco lo que decís me sumo a esta idea, porque es verdad que la tendencia en España, por mucho que nos queramos engañar, aunque ha crecido la mentalidad del alquiler, ¿no?, estos últimos años, seguimos llegando a la cola de Europa y la cultura en España sigue siendo la compra. Entonces es propiedad, 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 como dices, quizá heredado de nuestros padres, abuelos y demás, pero siempre es la idea de la compra. Y quizás hoy en día es, como bueno, mediante estos asesores, ¿no?, que sois en este aspecto de cara a la entidad, muchas veces el cliente, esa persona joven hoy en día, quizá tiende a ese alquiler porque piensa que es algo más sencillo, pero una vez que se sienta con un profesional ve que no existen muchas veces tantas diferencias entre alquilo o compro, o tiene más ventaja a nivel de comprar que un alquiler, ¿no?, por esos pequeños ahorros que has podido tener o la cantidad de requisitos que hoy en día están marcando los propietarios a la hora de alquilar un inmueble, con esos seguros o grandes fianzas que se piden, pues bueno, sí que se tiende, ¿no?, esa persona a comprar una vivienda.